buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Recientemente falleció un dirigente en Chile. Padecía un severo cáncer a la sangre y en sus últimos instantes de vida pidió que le administraran sedación paliativa en sus últimos instantes para no sentir los efectos de la enfermedad previa a su muerte. Tras ella se instaló la inquietud sobre cuáles son los cuidados paliativos, la sedación, a quienes se les aplica, cuáles son los beneficios. ¿Está resuelto el tema ético? Conversaremos del tema con Jimena Farfán, enfermera magíster en cuidados paliativos, académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes y presidenta del Comité de Ética Científico de la misma casa de estudios. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muy buenos días, muy buenos días. Muy contenta de poder compartir lo que son los cuidados paliativos y las dudas que ustedes tengan, así que abierta a las preguntas que tú me quieras hacer. Sí, ¿sabes qué? Me gustaría, porque se instaló mucho el tema reciente, ¿no? A raíz de este caso que se hizo muy conocido, a ver, ¿de qué se trata la medicina paliativa y cuidados continuos? ¿Cuáles son esos cuidados? ¿De qué se trata? Háblame primero en general. Bueno, los cuidados paliativos es una rama de la medicina, una especialidad de la medicina que se dedica específicamente al cuidado de los pacientes que se encuentran cursando una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad terminal que nosotros llamamos. Ya, eso implica que hasta el minuto, en ese minuto, en el minuto de día, no existe ni tratamiento y esa enfermedad va a progresar hacia la muerte. Esa es la condición de los pacientes que son recibidos en las unidades de cuidados paliativos. Esta especialidad del área de la salud, porque no es solo médica, sino que participamos muchos profesionales, es una de las características que tiene justamente es la multidisciplinariedad, aborda específicamente el cuidado físico de las personas, pero también el cuidado espiritual, o sea, lo que somos en esencia como personas, y también los aspectos psicosociales de ese enfermo y su familia. Entonces, logra el acompañamiento y el cuidado tanto en el alivio del dolor, como del sufrimiento personal que la persona pueda tener a lo largo del trayecto de su enfermedad, buscando, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad de muerte de esa persona. Y un aspecto muy, muy central de los cuidados paliativos es que no busca ni adelantar la muerte, ni tampoco retrasarla, sino que permitir que siga su curso y que estos cuidados paliativos logren hacer ese acompañamiento durante este proceso. Oye, cuando tú hablas de no adelantarla ni retrocederla, digamos, ¿no? De no prolongar la vida en forma innecesaria, tú me estás hablando entonces de enfermedades que son absolutamente terminales, pero que no sabes cuánto tiempo puede durar esa persona. Mira, en general, cuando se hace un diagnóstico de terminalidad de una enfermedad, existe un pronóstico que nunca es exacto, pero inicialmente hace algunos años consideramos por lo menos un año, 6 meses de vida. Hoy día se ha extendido un poco más y puede ser un año de vida, una patología terminal. Hay niños que pueden tener muchos más años de sobrevida y también están en unidades de cuidados paliativos. O sea, esto se ha ampliado mucho más porque son personas que van a ir en un proceso de declive a lo largo de su patología, y en ese proceso es cuando acompaña cuidados paliativos. Pero específicamente, así como unidades y como especialidad, se dedica principalmente a estas enfermedades que no tienen cura y que por lo menos tienen un pronóstico de vida de 6 meses a un año. Ya, perfecto. Oye, y a ver, háblame un poquito, tú tienes que haber tenido más de algún caso que haya pasado por tus manos, ¿no es cierto?, en el que hayas participado como dentro del grupo que atiende esto. Cuéntame, ¿cómo lo hacen? ¿El médico es el que deciden entre todos, entre un grupo, cuáles son los beneficios para esa persona? ¿En relación a la indicación de cuidados paliativos o en relación a Ajá. la sedación paliativa? No, 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 no. Hablemos primero de cuidados paliativos en general. Mira, en general, o sea, a las unidades de cuidados paliativos llegan referidos de otras especialidades, ¿ya? O sea, el oncólogo, porque habitualmente nosotros hacemos muy fácil la asociación entre enfermedad terminal y patología oncológica, ¿cierto? Cuando el paciente ha recibido su radioterapia, su quimioterapia y no responde al tratamiento, ¿cierto? Esos pacientes que ya no tienen ninguna alternativa son referidos por el oncólogo a una unidad de cuidados paliativos. Pero
la gente en Chile, o sea, la gente que se muere de patología oncológica es solo un cuarto de las personas que se mueren. El resto se va a morir de otras causas diferentes. ¿Ya? Se puede morir de un accidente y ahí no hay ninguna posibilidad de darle cuidado paliativo que se muere de una. Pero aquellas personas, por ejemplo, que tienen enfermedades de tipo respiratorio, insuficiencia respiratoria en estadios que son muy avanzados, insuficiencia cardíaca muy avanzada, enfermedad renal en estadio 4, que ya también no hay cómo tratarlo. Si la persona renuncia, por ejemplo, a la diálisis, podría entrar a una unidad de cuidados paliativos, o personas con demencia, personas con VIH en estadios avanzados. O sea, toda esa gente requiere de cuidados que deberían ser dados por estas unidades de atención paliativa. Oye, cuéntame, sé que el tema es un poco complejo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo recibe el paciente y cómo lo recibe la familia, ese tipo de cuidado? Cuando ya se dan cuenta que definitivamente no hay nada más que hacer, nada más, porque no responden ante el tratamiento típico para esa enfermedad, que básicamente son enfermedades oncológicas, ¿no? Por eso te digo, o sea, la gente en Chile, un cuarto de las personas que fallecen en Chile son enfermedades oncológicas. Todas Sí, las demás van a fallecer de otras causas. Sin sí. embargo, uno asocia el cuidado paliativo a paciente oncológico. Pero tenemos una serie más de pacientes que desgraciadamente no reciben atención paliativa, a pesar de que nosotros tenemos desde el año pasado la ley de cuidados paliativos universal. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo reciben? Eh, Habitualmente no lo reciben bien, ¿cierto? Nadie quiere morirse. En general, las personas no quieren morirse. Y creo que ahí juega un rol muy fundamental cuál es la forma en que se transmite la información. ¿Ya? Las personas también reconocen vamos a reconocer en nosotros mismos que estamos cursando una enfermedad que no responde. También eso es como intuitivo, ¿no? O sea, un paciente que va a hacerse quimioterapia o radioterapia y ve que cada vez está peor, se da cuenta que en realidad esto no está funcionando. Y obviamente ahí la relación médico-paciente-familia tiene que ser muy cercana, el equipo también, para ir siendo muy honesto respecto a la respuesta del paciente. El paciente tiene que ir sabiendo, porque forma parte de sus derechos, el conocer la verdad. ¿Cómo va evolucionando? Y respecto a otra frase que también la gente usa y tú acabas de usar, cuando no hay nada más que hacer, nosotros los paliativistas decimos, tenemos mucho que hacer. ¿Ya? O sea, el final de la vida implica mucho cuidado, mucha atención, mucha especialización. Por lo tanto, cuando los pacientes son traspasados a una unidad de cuidados paliativos, se llama al equipo de cuidados paliativos para que comience a asistirlo. Nosotros partimos diciéndole que tenemos mucho que hacer, no nada que hacer. ¿Ya? No le vamos a curar la enfermedad, y eso también lo tiene que tener muy claro el paciente. Muchas veces llegan a las unidades sin siquiera saber que están cursando una enfermedad terminal y que han sido trasladados a una unidad de cuidados paliativos, y el shock es súper fuerte, y ahí hay que hacer un llamado a los equipos de las distintas especialidades que sean muy honestos y claros con los pacientes. Tenemos la característica los paliativistas también de ser bastante acogedores, trabajamos con la vida y con la muerte, y en ese sentido tenemos una sensibilidad probablemente distinta al resto, sabemos comunicar, sabemos también hacer mucho silencio y escuchar al paciente. Intentamos contenerlo, y si no somos capaces de contenerlo, tendrá que ayudar otro a contenerlo. Por lo tanto, en el shock inicial, porque habitualmente hay un shock inicial, y también está descrito en la literatura y en lo que se ha observado en las investigaciones, que las personas transitan por distintos momentos a lo largo de su enfermedad, y en la medida en que tú le das el diagnóstico, van a transitar también, ojalá Dios quiera que así sea, hasta la aceptación de su condición, y que puedan, porque es un acto humano, o sea, el que no reconozca que un día se va a morir, y todos los que nos están escuchando aquí, tenemos que asumir que parte de la humanidad nuestra es nacer y morir. Son las únicas certezas que tenemos, que un día nacimos y que un día nos vamos a morir. Lo que hay entre medio no lo sabemos, pero estas son nuestras certezas. Por lo tanto, también el diagnóstico de terminalidad y de ser pasado a una unidad de cuidados paliativos tiene que ser parte también asumido como como una consecuencia lógica del transcurso de la enfermedad, del transcurso de la vida. Y ahí también yo creo que el haber levantado, por lo que pasó con Luis Larraín,
acercarnos a la muerte como parte de nuestra humanidad. Creo que es muy bueno que hoy día estemos conversando sobre la finitud de la vida, porque esta vida no es eterna, un día, o sea, todos tenemos fecha de caducidad, así que va a llegar, y de que va a llegar a unos antes, a otros después, pero a todos al final. Oye, hablar de la muerte en realidad siempre es difícil, ¿no es cierto? Pero ustedes se dedican a aliviar de alguna manera el dolor y otros síntomas angustiantes que tiene la persona cuando ya sabe que no, según tú hay mucho que hacer, pero ya médicamente no hay mucho que hacer con respecto de su mejoría. Háblame un poquito de ahora sí, de la sedación que tú me hablabas recién porque, a ver, siempre se empezó a meter el tema de por qué a unos sí y a otros no. Hay un tema ético detrás. ¿Cuál es la diferencia con la eutanasia, por ejemplo? ¿Qué pasa con la sedación paliativa? Tú dijiste que había sido legislada este tratamiento y que había partido en vigencia desde el año pasado. Cuéntame un poquito de qué se trata. Mira, dentro, en el contexto de los cuidados paliativos, lo que se legisló en Chile, nosotros tenemos dos leyes de cuidados paliativos. Una que tiene bastantes años, 2004, que se legisló sobre la ley del alivio del dolor y cuidados paliativos, que era solo referida a los pacientes oncológicos. Por lo tanto, es una garantía en nuestro país el otorgamiento del cuidado paliativo y del alivio del dolor a los pacientes oncológicos. Hemos hecho una gran cruzada los paliativistas porque se legislara sobre la ley de cuidados paliativos universales, ¿cierto? Estas otras patologías de las que la gente se muere. Era lo que te nombraba al principio: insuficiencia respiratoria, daño hepático crónico, enfermedad renal y así. El resto, el 75% de las causas que existen en Chile. Esa ley se legisla al finales del gobierno anterior y se pone en vigencia este año, el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto ya inició su proceso y su marcha para poder incorporarla como una prestación. Va a estar en régimen en 4 años más, porque ya llevamos casi un año, por lo tanto en 5 años más ya la vamos a tener completa. Por lo tanto, hoy día se está iniciando, se están aumentando las unidades de cuidados paliativos a lo largo de Chile en las distintas unidades. Dentro de esta ley también aparece la sedación paliativa, que es una práctica que se realiza, no es una práctica que todo el mundo reciba, ¿ya? Porque tiene indicaciones que son muy claras y específicas. Y ahí me quiero referir a algo ya escrito, y también me han preguntado en otros lugares, a una terminología que nosotros utilizamos y que está así descrita en la literatura, que se llama los síntomas refractarios. La sedación paliativa terminal, a la cual me voy a referir, porque existen otro tipo de sedaciones que se utilizan en otros contextos, por ejemplo en pabellón, es cuando uno va a hacer una curación de un gran quemado, por ejemplo, tiene que sedar a las personas, gente que no se adapta bien al ventilador mecánico en las unidades de intensivo, también se seda. Pero por lo tanto quiero hacer la distinción sobre esta que nosotros utilizamos en las unidades de cuidados paliativos, que también puede ser utilizada en nivel domiciliario, o sea, no es específica solo a nivel intrahospitalario, pero habitualmente se utiliza a nivel intrahospitalario. Los síntomas refractarios son aquellos que no han respondido a ningún tipo de tratamiento, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos ya un paciente terminal que no ha respondido al tratamiento de su enfermedad, pero aquí yo me voy a referir a los síntomas. Síntomas son aquellas cosas que nosotros vemos, ¿ya? Un síntoma es una disnea, una dificultad respiratoria, que es imposible, la persona siente que se está ahogando, está despierta y se da cuenta que se está ahogando. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos grandes tumores en la vía aérea, de laringe, faringe, lengua. Entonces empiezan a crecer, y la pasada de aire se va haciendo cada vez más estrecha, y por lo tanto esa persona no puede respirar. Y frente a esa desesperación, porque tú, aunque le administres todo el oxígeno que tú quieras, ese paciente no va a respirar bien, por lo tanto se decide sedar, porque tiene que ser, la sedación paliativa la utilizamos en el paciente que va a fallecer. O sea, que uno calcula que tiene un pronóstico de vida de 2 a 3 días. Cuando nosotros decimos que entramos en fin de vida, que llamamos agonía, las personas en su casa la reconocían perfecto cuando la gente entraba en agonía. ¿No me estás escuchando? Sí, me hablas muy ¿Perdón? bajito de repente, por eso te decía que me hables un poquito Ya. fuerte, por favor. Que hable más fuerte. Ya. Sí. Entonces, frente a esos síntomas que son refractarios, o sea, que no han respondido
a todo el arsenal de medicamentos que se utilizan para ellos en forma específica, se puede utilizar la sedación paliativa. Una hemorragia masiva, ¿m? Vómitos que simplemente cuando el paciente vomita, vomita, vomita y no podemos tratarlo, ¿ya? Entonces, vamos a tener síntomas específicos que son intratables con otros medios y ante eso se decide la sedación paliativa, ¿ya? Por eso no todo el mundo la requiere, porque no todo el mundo tiene síntomas refractarios al final de la vida, ¿ya? Van a haber pacientes que la requieran y otros que no la requieran. Oye, Dime. cuéntame, y a ver, ¿cómo deciden, cómo se ve, cuando dicen, a ver, tiene horas o le quedan días, 2 o 3 días, ¿cómo se define eso? Porque en realidad se han visto muchos casos en que hay gente que depende mucho a lo mejor de los parientes, ¿no? Que están cercanos, el tema de querer prolongarle lo más posible la vida, ¿no? Y prolongársela, pero no que esté como no sé, voy a usar una palabra, como un vegetal, sino que más bien que esté consciente de buenas cuentas. Pero eso es porque uno siente, como pariente, digamos, que la persona se le va. Pero para el enfermo, en realidad, es lo mejor. ¿Cómo deciden ustedes cuando ya esos síntomas refractarios ya no tiene vuelta, digamos? Simplemente hay que tratar de aliviarle el camino a la muerte. A ver, lo que pasa es que, bueno, también los que trabajamos en esto reconocemos signos tan tardíos o signos tempranos de muerte, ¿ya? Entonces tú vas viendo la evolución del paciente y lo vas a reconocer. O sea, yo diría que también a lo mejor nuestros abuelos, nuestros bisabuelos reconocían claramente porque la gente se moría en sus casas, ¿cierto? Y sabían cuando la gente iba a morir, ¿ya? Y se preparaban para eso, llegaba la familia completa a acompañar al paciente porque sabían que iba a morir. De la misma forma que antiguamente lo reconocían, bueno, la gente que trabajaba en paliativo, la gente que trabajaba en hospitales, reconoce cuando aparecen signos propios de muerte, ¿ya? Por lo tanto, tú dices, este paciente entra en fin de vida. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque está mucho más quieto, tiene un poquito más de dificultad para respirar, casi no orina, ¿cierto? Puede también estar muy inquieto, hay una pérdida muchas veces de la conciencia también, alterna con periodos de lucidez y también de ver, por ejemplo, muchas veces habla con gente que ha fallecido, ¿cierto? Les conversa. Entonces, bueno, eso se da y es real, ¿ya? Lo hemos visto a lo largo de nuestra experiencia que eso ocurre. Entonces, en esas situaciones, tú dices, el paciente entra en fin de vida, deja de comer, por más que tú trates de darle comida, el paciente rechaza porque ya cualquier esfuerzo que haga le cuesta y tampoco siente el deseo de comer. ¿M? Entonces, nosotros decimos, el paciente entró en fin de vida o está por entrar en fin de vida. Si a esos síntomas que son tratables, porque cuando uno está en cuidados paliativos no trata la enfermedad, trata los síntomas, se le agrega un síntoma refractario, en esas circunstancias se decide la sedación paliativa, o bien también uno observando la patología del paciente y conociendo el curso de la enfermedad, tú también te puedes adelantar, ¿ya? Y sabes que lo más probable es que ese paciente haga un síntoma refractario, entonces lo puedes haber conversado de manera previa, y eso sería ideal, ¿cierto? Que conversáramos de manera previa y le ofreciéramos esta alternativa al paciente. Me ha pasado a mí con pacientes que tienen principalmente estos cánceres que son de cabeza y cuello, que son tremendos, que obstruyen, ¿cierto?, la vía aérea, o aquellos que tienen lesiones tumorales que tú sabes que van creciendo, creciendo, y que en un minuto dado eso va a abrirse y el paciente va a sangrar y se va a morir desangrado. Entonces me adelanto y le digo, si llega este minuto, usted quiere que lo durmamos, quiere que cuando ya nos estemos acercando a la vida, lo cedemos para que pueda transitar en este periodo que nosotros no sabemos, porque no sabemos qué ocurre ahí. Estamos las dos vivas, ¿cierto? Nadie nos puede contar qué ocurre ahí. Sin embargo, hemos visto en la experiencia que esto alivia el sufrimiento, alivia el dolor y también mejora la calidad de muerte, tanto para el paciente como para la familia. Porque para la familia es muy doloroso ver que su familiar muere con dolor. Y ahí yo diría que hay una asociación muy directa, que ¿por qué la gente pide eutanasia? Porque la gente se muere mal.
¿Y por qué se muere mal? Porque no le brindamos cuidados paliativos. Por eso la gente se muere mal. Y se muere mal también porque se muere sola. O sea, también, o sea, es terrible morirte solo sin que nadie te acompañe. O sea, también aquí hay una responsabilidad social y familiar con la muerte. O sea, la tiene el Estado, ¿cierto? Con sus políticas públicas para poder otorgar y ampliar la cobertura de los cuidados paliativos. Tenemos la obligación nosotros, como profesionales de la salud, de estar preparados para esto. Así que invito a formarse en cuidados paliativos. Nuestra universidad ofrece programas y otras muchas de Chile ofrecen programas de cuidados paliativos para los profesionales. Pero también yo hago un llamado, cada vez que me entrevistan o escribo, digo, esto tampoco es solo del gobierno ni solo de los profesionales, esto también tiene que ser de la familia, de quienes quieren a quien se muere. O sea, la gente no se puede seguir muriendo sola, en soledad. Nuestros viejos se están muriendo solos. ¿Por qué? Oye, Porque la gente nos abandona. Entonces, oye, también sí, hay un deber. Oye, sí, a ver, a mí me surgen un montón de comentarios Pregunta. sobre lo que tú me estás diciendo. Sí, primero, dejar en claro la diferencia entre que si ustedes hacen algún tipo de sedación paliativa, significa que la persona no la están matando, sino que en realidad No. le están mitigando los dolores y la forma más sana, más fácil, digamos, de morir. A lo mejor esa persona tiene el tiempo para dejar sus cosas ordenadas. Me refiero no solamente las cosas administrativas, llamémoslo, ¿no? Sino que más bien su propia espiritualidad, porque sabe que ya está en término y alcanza a dejar todo muy arreglado, su propio pensamiento, ¿no? Sus propias convicciones. En realidad, la persona muere por la enfermedad de base que tiene. No es una sedación que lo haga morirse, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo creo que es muy importante y este tema que ha surgido y que lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia es diametral. O sea, el objetivo de la eutanasia es aplicar medicamentos para que la persona muere. ¿Ya? Busca la muerte rápida del paciente. Eso es lo que está buscando. ¿Por qué? Puede tener motivos a lo mejor muy fundados, el dolor, el sufrimiento y la argumentación en relación a la eutanasia está claramente descrita. Sin embargo, nosotros en cuidados paliativos, el objetivo nuestro, y por eso cuando definí los cuidados paliativos, dije claramente que nosotros no buscamos ni adelantar ni retrasar la muerte. Por lo tanto, la administración de la sedación paliativa se utiliza justamente para mejorar la calidad de vida de ese paciente y mejorar la calidad de muerte. Nosotros en ningún caso, que siempre mis alumnas se ríen porque yo hago el gesto técnico de esto, yo no estoy empujando a nadie para que se muera, ¿ya? Yo estoy cuidando a ese alguien, porque ese es mi deber como enfermera y ese es nuestro deber como profesionales, cuidar, mejorar la condición en la que él está, ¿ya? En ningún caso el objetivo es la muerte. Que en el proceso de la sedación paliativa, porque la enfermedad está avanzando, el paciente fallezca, es real también, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un periodo final de vida. Y obviamente, si alguien dice, le voy a administrar sedación paliativa y instala altas dosis del medicamento que se utiliza para sedar, obviamente que va a provocar la muerte y va a disfrazarlo detrás de sedación paliativa. Pero eso nosotros los paliativistas no estamos de acuerdo con ello, ni es una práctica permitida. Todas las cuales son los aspectos éticos, esta es una práctica que está éticamente aceptada, ¿ya? Que ha sido revisada tanto por los comités de ética de los distintos países, también por la Academia Pontificia para la Vida, ¿cierto? También está permitido, o sea, aquellos que profesamos una religión y adscribimos a ella, también nos encontramos respaldados por la Iglesia para permitir esta práctica. Pero si le sacamos la religión, y la dejamos fuera en esta juguera, los comités de éticas de los distintos lugares y a nivel mundial permiten la práctica de la sedación paliativa como una práctica aceptable y ética, o sea, moralmente lícita.
Qué bueno que me hablaste de ese tema porque tú eres la presidenta del Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Y justamente yo estaba leyendo hace unos poquitos días sobre el tema que hay un debate internacional en el tema de la sedación, si es éticamente apropiada, por ejemplo, para pacientes que aún no se encuentran en la etapa de muerte inminente, o sea, unos últimos días o las últimas horas de vida, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que no es correcto. O sea, la sedación paliativa tiene que ser, tiene una indicación muy clara. Eh, Como te decía, frente a síntomas refractarios, paciente que se encuentra en final de vida, y debería ser aplicada bajo esas condiciones, con indicación médica, con consentimiento informado, con un registro del médico, con monitorización, con evaluación. O sea, todas esas condiciones tienen que darse para que la sedación paliativa sea lícita, sea correcta, sea bien otorgada. Creo que ponerle sedación paliativa a un paciente que lo que desea es, o un médico o una familia que desea adelantar la muerte, creo que la moralidad del acto es cuestionable. Perfecto. Oye, una última consulta. Al iniciar la sedación, ¿ustedes tienen que limitar las terapias de soporte vital, por ejemplo, la hidratación o la nutrición, o eso continúa igual? A ver, existen terapias básicas, dentro de esas la hidratación y la alimentación, ¿ya? Y en todas partes nosotros, en todos quienes nos dedicamos a esto, conocemos claramente que la hidratación y la nutrición no debería ser eliminada. Ahora, cuando un paciente está falleciendo, la verdad es que no tiene ningún sentido administrar ni líquido ni comida. O sea, creo eh, que es empeorar la condición y el fallecimiento cuando tú le administras a las personas agua y comida y se está muriendo. O sea, yo he visto morir pacientes, o sea, los he visto muertos y sigue corriendo la nutrición enteral por sonda, o sigue pasando el suero y el paciente está muerto. Creo que eso no está bien. ¿Mm? O sea, deberían Perfecto. ser administrados hasta que el paciente esté en condiciones de poder metabolizar tanto el agua como la comida. O sea, nunca vamos a negarle ni el agua ni la comida a nadie, porque sería tremendo, Claro. ¿cierto? Pero cuando el paciente la rechaza y ya la verdad es que no puede, o sea, podemos hidratar la boca, ¿cierto? Podemos darle un cubito de hielo. Si al paciente le gusta, por ejemplo, el azúcar o un sabor a alguna fruta, podríamos administrarle y que se le hiciera en la boca. O sea, tenemos distintas formas de poder mitigar aquellos aspectos hacia el final de la vida. Me acuerdo, mi papá se murió de cáncer de hígado y lo último que pidió fue porotos con mazamorra, con tomate y un bistec. Le llevamos, ¿cierto? Le dimos unas cucharaditas. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue su última comida y se la dimos. En algunos lugares la gente pide un hot dog, pide un churrasco, porque saben claramente que probablemente va a ser su última comida. Un pedacito de pay de limón pidió hace poquito un paciente que fallece. Así que bueno, eso, o sea, se puede dar, uno tiene que facilitar, mejorar, acompañar, y bueno, y ese sería mi llamado, que las personas ojalá no se mueran solas, no se mueran desesperadas, que la acompañemos, que tengan un buen control de síntomas, que tengan un equipo de cuidados paliativos que la acompañe, pero por sobre todo que haya familia, amigos, que lo digan, que lo quieren, que lo van a extrañar, que lo perdonan, porque a la vida hacemos hartas cosas por las cuales tienen que perdonar. Eso, ese sería mi Claro que llamado. sí, el aprovechar en realidad de despedirse de buena manera. Oye, digamos para terminar, y tú lo mencionaste en algún momento, pero que esto ya está en el plan auge, por lo tanto, debería ser común, digamos, para cualquier persona, tanto en el sistema privado como en el público. Y también hablar de lo bueno que es el poder despedirse y ordenarse, no solamente, como te decía yo, en la parte administrativa, de plata o de cosas, etcétera, sino que más bien el tema espiritual, de alcanzar a despedirse de su gente y que su gente también quede acá conforme con su partida, ¿no? Sí, o sea, nosotros hacemos acompañamiento espiritual. Ah, yo acabo de terminar un curso de acompañamiento espiritual, estoy muy contenta de haberlo hecho. Y aprendí muchas cosas cuando uno se acerca al final de la vida, la verdad es que no importa ni tu cadena de oro, ni la casa en la playa, ni el auto que tienes estacionado en la puerta. O sea, al final de la vida las personas lo que quieren es morirse tranquilos, morirse contentos. Y eso implica abrazar, reconciliarte,
si tienes fe, recibir tu sacramento, o sea, si profesas la fe católica, por ejemplo, o la fe que profeses, o sea, la creencia que tú tengas, que nosotros facilitemos también la presencia de las expresiones de las creencias y de los valores de aquella persona que va a partir, o sea, que la persona pueda cerrar su biografía lo mejor que pueda y expresar ese cariño, dejar su legado, facilitar a lo mejor si que el paciente no se puede despedir de alguien, que deje una grabación, que deje por escrito lo que le quiere decir al nieto que viene recién naciendo o que no ha nacido, al hijo que no va a alcanzar a llegar porque está en un país muy lejano. O sea, creo que todas esas cosas favorecen la muerte y una muerte digna, y una muerte acompañada y una muerte humana, como querríamos morirnos todos. Muchas gracias, Jimena Farfán, por haber estado hoy día con nosotros. A ti, pues, a ti, y por poder nosotros también desde los paliativos poder explicar qué es lo que hacemos, que no nos tengan miedo, somos un equipo simpático, alegre, aunque no lo crean, alegre, y que acompañamos, acompañamos con mucho cariño porque nos gusta esto, y lo queremos. Muchas gracias le damos a Jimena Farfán, enfermera magíster en cuidados paliativos, académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes y presidenta del Comité de Ética Científico de la misma Casa de Estudios. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.